Buenas noches, queridos estudiantes. Mi nombre es Daniel Jiménez, abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Ocupacional, titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo en esta facultad. Y bueno, en este video voy a estar enviando algunas pequeñas introducciones referentes a la materia, atendiendo a que esta materia se encuentra dentro de la malla curricular de la carrera, atendiendo a su especialidad, y vamos a precisar de estos materiales. Primeramente, la Constitución Nacional, que es la Carta Magna, donde se encuentran las leyes fundamentales de los trabajadores, y por supuesto el Código Laboral o Código del Trabajo. Tenemos primeramente el concepto del derecho laboral y dice en las siguientes líneas: es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores, y de estos con el Estado originados por una prestación voluntaria, subordinada y remunerada para la producción de bienes y servicios. De la definición de derecho laboral vamos entresacando algunos elementos, ¿verdad? Primeramente, estábamos diciendo de que el derecho laboral es una rama especial del derecho en general, ¿verdad? Tenemos como conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre trabajadores y los empleadores, ¿verdad? Son dos partes. Y hay una tercera parte que es el Estado, que actúa de contralor en la regulación laboral entre estos dos, tanto trabajador como el empleador. ¿Y cómo actúa de contralor el Estado? A través de sus diferentes organismos, como sea el Ministerio de Trabajo, como sea el Instituto de Previsión Social, como sea las cajas de jubilaciones, ¿verdad? Actúan de alguna manera de contralor en las actuaciones tanto del empleador junto con el trabajador en la relación de trabajo. Otros elementos de esta definición encontramos la prestación voluntaria. El trabajador debe de prestar su consentimiento al momento de firmar un contrato de trabajo. Tenemos después el elemento de subordinación, que son cuando el trabajador recibe las instrucciones por parte del empleador, recibe las capacitaciones para que éste pueda efectuar correctamente el trabajo o servicio a prestar. Posteriormente tenemos la remuneración. La remuneración es un derecho de todos los trabajadores. Hay un artículo del Código Laboral que dice que todo trabajo debe ser remunerado, por lo tanto su gratuidad no se presume. Posteriormente tenemos el concepto de legislación laboral y dice: es el conjunto de normas jurídicas, llámese leyes, decretos, reglamentos, que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, y de esto con el Estado, originados por una prestación voluntaria, subordinada y remunerada para la producción de bienes y servicios, refiriéndose exclusivamente a las leyes laborales. Cuando hablamos de legislación laboral, se refiere a ese conjunto de normas, de reglamentos, de dictámenes que haga referencia al trabajo. Esto puede tener su origen tanto del Ministerio de Trabajo, tanto del Poder Legislativo, así también las recomendaciones de la OIT, que son ratificadas por nuestro país, forman parte de la normativa, o sea, de las leyes positivas nacionales. Todas estas leyes forman parte de la legislación laboral. Tenemos las características del derecho laboral. Estuvimos diciendo al principio de este video que el derecho de trabajo o el derecho laboral es una rama del derecho y tiene características propias que la hacen diferente a las otras ramas del derecho. El derecho laboral tiene su aspecto social, dice, pero se diferencia de las demás porque se ocupa exclusivamente de las relaciones jurídicas laborales entre los sujetos. El aspecto social, cuando hablamos del elemento del aspecto social, hace referencia al impacto que genera el trabajo en la sociedad, en vista que con la fuerza laboral se crean los productos o se prestan los servicios.
Y así también el trabajador percibe una remuneración, por lo tanto contribuye al crecimiento económico de las familias. Posteriormente tenemos la autonomía. El derecho laboral tiene autonomía propia, doctrinariamente porque existen autores renombrados en nuestro país que tienen libros con opiniones autorizadas referentes al derecho del trabajo. Legislativa, puesto que cuenta con una legislación laboral propia, tiene su ley propia, que es la ley 213/93, tiene un código procesal laboral donde se rige la forma de hacer efectivos los derechos del trabajador o del empleador en su caso. Tenemos también la autonomía didáctica. La autonomía didáctica dice rama de la carrera de Derecho con especialización, o sea, hace referencia a que el derecho laboral tiene su propia forma de enseñar. Luego tenemos la autonomía judicial, que tiene su propio fuero, o sea, existen juzgados especializados en materia de trabajo. Hay un juzgado en lo laboral, hay un tribunal en lo laboral. Es público, dice, porque las relaciones jurídicas laborales son de carácter público afectando a toda la sociedad. Cuando hablamos del carácter público del derecho laboral, hace referencia a la intervención del Estado a través de sus normas de orden público, ¿sí? Como ser el Código Laboral, como ser las reglamentaciones de la OIT, así también los dictámenes de los diferentes organismos del Estado, como ser el Ministerio de Trabajo, IPS, entre otros. Posteriormente tenemos de las fuentes del derecho laboral. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son el origen de cómo se producen los derechos del trabajador. Dice, son las formas como se producen y manifiestan las normas jurídicas. En el derecho laboral, las fuentes pueden ser de orden general o de orden especial. De orden general, primeramente le tenemos a la ley. ¿Sí? La ley es la fuente principalísima de todos los derechos y, por supuesto, el de derecho laboral. Dice, son comunes a las demás ramas del derecho, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, que son el conjunto de fallos provenientes de los órganos jurisdiccionales del Estado, la doctrina, que serían las opiniones autorizadas de autores, sin dejar de lado los principios generales del derecho, la equidad y el derecho supletorio. Después tenemos las fuentes especiales como el contrato colectivo de condiciones del trabajo, el contrato ley, el reglamento interno de trabajo, las sentencias normativas, el laudo arbitral y los convenios internacionales y recomendaciones de la OIT. Las fuentes especiales hacen referencia principalmente al contrato de trabajo, ¿verdad? Porque en estos tipos de contratos se pactan los derechos y las obligaciones, como así también la forma de trabajo que va a realizar el trabajador al empleador, ¿verdad? Siempre y cuando se adecuen a la legislación laboral. Después tenemos la relación con otras ramas del derecho. El derecho laboral, por más que sea autónoma, siempre está relacionado con otras ramas del derecho, principalmente el derecho constitucional, en los artículos 86 al 100. El derecho procesal, como bien dije, tiene su propia forma de hacer efectiva los ejercicios del derecho de las partes en relación de trabajo, y el derecho administrativo, porque es asunto del Estado la cuestión laboral por su aspecto económico y social. Bueno, a partir de aquí concluimos con esta presentación. Los trabajos se van a estar alzando a la plataforma. Podemos seguir interactuándonos a través del WhatsApp. Cualquier consulta que tengan me van a estar escribiendo y vamos a estar interactuando también en el grupo. Desde ya, muchas gracias y buenas noches. Te pido de rodillas, Luna, no te vayas, me queda muy poco tiempo, mañana voy a viajar. Ya, no sé, ya está. Y acá tiene que salir, acá va a salir. A ver,